Las aplicaciones lineales se consiguen mediante la realimentación negativa. De esta manera podemos establecer masas virtuales, que son clave para entender el funcionamiento de un amplificador operacional en zona lineal. Una masa virtual no es más que aquella que conserva el valor de la tensión en todos sus puntos, impidiendo la circulación de corriente. De ahí las dos reglas básicas que introducimos aquí en esta transparencia. En una masa virtual aplicada a un operacional tendremos un cortocircuito virtual entre las patillas de entrada, por lo tanto la tensión de entrada en la patilla inversora y no inversora será igual, pero sin embargo las corrientes de entrada a dichas patillas serán nulas. Esto se traduce en un protocolo a seguir cada vez que nos enfrentemos a circuitos electrónicos donde aparezcan operacionales que trabajen en región lineal. Básicamente, en primer lugar, lo que deberemos hacer será etiquetar tensiones e intensidades en el operacional. Luego consideraremos el efecto del cortocircuito virtual respecto a las tensiones y igualaremos las corrientes de entrada a cero. Una vez llegados a este punto, aplicaremos el teorema de Millman o el método de corrientes en nodos, teniendo en cuenta que no puede aplicarse en ningún nodo que esté a la salida de ningún amplificador operacional. Finalmente, expresaremos a partir de las ecuaciones obtenidas de dichos nodos la tensión de salida en función de la tensión o tensiones de entrada. Seguidamente veremos la aplicación práctica de esta metodología. Vamos a analizar el funcionamiento de un amplificador inversor. Como vemos, se trata de un circuito realimentado negativamente que en principio supondremos que está trabajando en región lineal. En primer lugar, lo que haremos será etiquetar tanto las tensiones como las corrientes de entrada en las patillas del operacional. También etiquetaremos la tensión de salida. En este caso, podemos identificar que la tensión de salida, que es la tensión en este punto, será o coincidirá con la tensión de salida del propio circuito. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que la tensión de la patilla inversora será igual a la tensión en la patilla no inversora. Es decir, se producirá esta especie de cortocircuito virtual representado con la línea verde discontinua. Por tanto, como en la patilla no inversora teníamos una tensión de 0 voltios por la conexión que realizamos a masa, podemos asegurar que en la patilla inversora también tenemos esa misma tensión, o lo que es lo mismo, en este nodo, representado por el punto verde, tendremos 0 voltios. De igual manera, podemos asegurar que las corrientes de entrada, la corriente en la entrada inversora y la corriente en la entrada no inversora, son nulas. Seguidamente, si analizamos los nodos, vemos como solo existen dos nodos en el circuito. En este nodo no podría aplicarse el teorema de Millman puesto que está a la salida del operacional y no nos quedaría otra opción que aplicar el teorema de Millman en el nodo marcado en verde. De ello resultará la siguiente ecuación. A partir de ahí despejamos la salida y vemos que tenemos la salida en función de la entrada. El amplificador inversor tiene ese nombre porque la salida tiene una polaridad opuesta a la entrada. Aunque es un circuito que habitualmente se usa para amplificar, se puede usar para otros propósitos. Por ejemplo, si lo que hacemos es usar una resistencia R2 mayor que R1, este cociente será superior a 1 y efectivamente estará realizando la función de amplificador inversor. Pero si lo que hacemos es poner R2 igual a R1, es decir, la resistencia en la realimentación igual a la resistencia en la patilla de la entrada inversora, lo que conseguiremos será un buffer inversor. Si por último lo que hacemos es usar en la resistencia de realimentación un valor óhmico inferior al valor de R1, lo que obtendremos será un atenuador, puesto que el cociente será inferior a 1, por tanto, la salida será inferior a la entrada. Otro aspecto importante a tener en cuenta en este circuito sería la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Cualquier amplificador realimentado negativamente tendrá una impedancia de salida aproximadamente nula.
En cuanto a la impedancia de entrada, depende un poco de la configuración. En este caso, podemos determinar que la impedancia de entrada es igual a la tensión de entrada partida de la corriente de entrada, y si vemos aquí la corriente de entrada representada, la corriente de entrada sería la tensión VI menos la tensión en la otra parte de la resistencia, es decir, 0 partido de R1, por lo que es lo mismo, VI partido de R1. Sustituyendo en la ecuación anterior, obtenemos que la impedancia de entrada coincide con el valor de R1. Por tanto, como estamos hablando de un amplificador de tensión, el valor de R1 deberá ser alto para conseguir una buena adaptación de impedancia.